Ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima. Necesitamos entender la gravedad de la situación para nosotros, para los europeos, para la seguridad global. Buenas noches. Es la respuesta de Putin ante las reacciones de los países de la OTAN y esos países han vuelto a responder esta misma tarde. Después de las sanciones económicas a Rusia, su presidente ha puesto en alerta a las fuerzas nucleares y Occidente endurece aún más la reacción. La Unión Europea ha cerrado su espacio aéreo a las compañías rusas y se ha prohibido aquí la emisión de medios rusos afines al Kremlin. Rusia y Ucrania se van a sentar a negociar finalmente en una ciudad fronteriza y sin condiciones previas. En solo 24 horas se calcula que habrían salido de Ucrania hasta 100.000 ciudadanos. Los países vecinos son los primeros receptores, pero España también acogerá a refugiados. Desde aquí, el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León ha anunciado que se ponen a disposición camas de hospitales y recursos en materia de educación o empleo. Esta misma semana una familia llega de Ucrania a Paredes de Nava, en Palencia. El ayuntamiento les ha cedido una vivienda. Teniendo esa disponibilidad, si no tuviéramos, pero teniéndola, pues oye, tampoco pasa nada, ¿sabes? Y bueno, y si hay que hacer alguna cosilla más, pues cómo no la vas a hacer. Y yo creo que cualquier pueblo que esté en esta situación, pues seguro que también. Hoy también les damos datos de los delitos que se han cometido en los 2 últimos años en Castilla y León. Los niveles de delincuencia vuelven a cifras similares de antes de la pandemia. Llama la atención que en el último año se han multiplicado por 2 las agresiones sexuales en Castilla y León. Hablamos hoy con un psicólogo que trabaja en un programa para rehabilitar a maltratadores implicados en casos de violencia machista. Poniéndole delante qué es lo que siente la víctima y poniéndole delante el aprendizaje de cómo tiene que hacerlo y de qué es lo que está sintiendo y cómo tiene que intentar controlarlo. Hoy en la Cisterniga, en Valladolid, varios vecinos se han manifestado en contra de la ocupación de casas de particulares. El último caso lo han vivido allí esta semana. Finalmente los ocupas se fueron por voluntad propia, pero siguen en el pueblo. Aseguran los manifestantes que han sido días de tensión y de amenazas. Mañana comienza otra semana con un calendario político apretado en Castilla y León. El Partido Popular, como vencedor de las elecciones del 13F, se reunirá este lunes con la Unión del Pueblo Leonés, la UPL, y con Por Ávila. Andrea Magdalena. Sí, para esa reunión de mañana lunes, Por Ávila ha advertido que solo se va a sentar en esa mesa si está presente Alfonso Fernández Mañueco. Eso sería a la 1 del mediodía, porque antes, a las 11 de la mañana, el encuentro lo van a mantener PP y UPL para ahondar en un posible pacto que permita una investidura y formar gobierno en Castilla y León. Y las orquestas ya se están preparando para las fiestas patronales de este verano. Después de 2 años parados por el COVID, vuelven con más fuerza que nunca y con muchas novedades. Comenzamos otra semana con tiempo seco, cielos azules mañana, solo con algunas nubes al final del día en puntos del oeste sobre todo. Siguen subiendo las temperaturas, se acercan incluso a los 18 grados. La tensión en la amenaza rusa ha llegado este domingo hasta el punto más candente hasta el momento. Putin ha puesto en alerta a sus fuerzas nucleares como respuesta a las sanciones de Occidente. Y Europa y la OTAN han vuelto a contestar. Ursula von der Leyen ha anunciado un nuevo paquete de sanciones. Las amenazas de Vladimir Putin suben de nivel. No solo no dan marcha atrás, sino que además, en este mensaje ha pedido que sus fuerzas de disuasión, entre ellas sus armas nucleares, estén en alerta. Sí, señor, le dicen los responsables de defensa rusos. Es la respuesta de Putin a lo que considera agresivos comentarios por parte de los líderes de la OTAN. Mientras, el presidente de Ucrania ha confirmado que finalmente su país se reunirá con una delegación rusa. Eso sí, no en Bielorrusia, sino en la frontera. Pese a que en esta intervención se muestra poco optimista, desde su Ministerio de Exteriores estas negociaciones se interpretan como una victoria. La Unión Europea, por su parte, aumenta sus represalias contra Rusia.
Es un momento decisivo, dice la presidenta de la Comisión Europea, para a continuación anunciar la prohibición de todas las aeronaves de propiedad rusa matriculadas y controladas por Rusia. Se cierra, por tanto, el espacio aéreo a todas las aerolíneas rusas. Además, la Unión Europea extiende sus sanciones al líder bielorruso Lukashenko, considerado cómplice de una guerra que, recuerdan las autoridades comunitarias, no es solo contra Ucrania. Necesitamos entender la gravedad de la situación para nosotros, para los europeos, para la seguridad global. Europa, además, ha decidido vetar a los medios de comunicación afines a Putin para, de esta forma, luchar contra la desinformación. Y conforme pasan las horas, el ejército ruso intensifica su fuerza en Ucrania con el objetivo de hacerse con las principales ciudades del país. Sin embargo, los soldados ucranianos resisten a esta hora y ya habrían conseguido doblegar la ofensiva en Yarkov, la segunda ciudad más grande del país, mientras los enviados de Putin experimentan un problema de combustible. Y están viendo imágenes en directo de uno de los pasos fronterizos entre Ucrania y Polonia. A esta hora se observa una afluencia de coches que no cesa. El país ucraniano está sufriendo estos días una huida en masa de sus ciudadanos. Y ante esta incertidumbre, hoy hemos sabido que la Junta de Castilla y León ofrecerá todos los recursos que sean necesarios para los refugiados ucranianos que puedan llegar a la comunidad. Lo ha anunciado el presidente en funciones, Fernández Mañueco, a través de su Twitter. También quedarán preparadas 100 camas de hospital y 10 de UCI por si hubiera que atender a víctimas. Se ofrecerá además educación, vivienda y empleo. Lo hemos vivido en otras ocasiones. Casos recientes nos llevan a la guerra de Siria o al conflicto en Afganistán, cuando miles de refugiados llegaron a España huyendo de las bombas y de los disparos. Ahora la invasión en Ucrania obliga a miles de personas a huir de su país. La ONU cifra ya en más de 300.000 los refugiados que buscan asilo. Conforme avanza la invasión sobre Ucrania y las bombas caen en las calles, la tragedia se refleja en el rostro de las víctimas. La ONU cifra en más de 300.000 las personas que huyen de Ucrania hacia otros países. España se prepara para recibir a estos refugiados. Europa, y dentro de Europa España, no va a ahorrar ningún esfuerzo para la acogida del conjunto de desplazados. También Castilla y León. El ayuntamiento dispone actualmente de una vivienda que está vacía, una vivienda de protección oficial, que para estos casos de emergencia pues es muy indicada y la hemos puesto a disposición de ellos porque tienen que ir a la frontera con Polonia a por familiares y amigos. Paredes de Nava pone a disposición una vivienda para acoger a los familiares y amigos de una familia ucraniana que escapan de la guerra. Esta semana que empieza ya estén aquí algunos familiares. Hablamos con Eugenia, una de las personas que llegarán hasta este municipio. Y la gente que al final pudieran salir del Kiev hace unos días, todavía están en la frontera. Hay varias fronteras con Polonia, Hungría y Moldavia y Rumania. Y la gente está ahí en las colas. El primer convoy de españoles que ha partido desde Ucrania con 140 civiles ya ha cruzado la frontera de Polonia y se espera que lleguen a España este lunes. Segundo envío que hace España a Ucrania. Esta vez 2 aviones cargados con 20 toneladas de material de defensa, cascos, chalecos y trajes que viajarán hasta la frontera con Polonia. Desde nuestra comunidad también se están enviando alimentos y ropa. De León salía esta tarde un autobús y desde Salamanca partía una furgoneta con medicamentos, comida y sacos de dormir para población civil y militar. Ucrania no está en una condición de hacer diferencia entre civiles y militares porque todo el mundo está defendiendo Ucrania. Lo único que podemos manifestar es la admiración, la heroicidad de todos los ciudadanos de Ucrania, plantando cara a esta agresión intolerable y desde luego yo creo que el mundo entero tiene que sentirse, como nos sentimos nosotros, muy orgullosos de los ciudadanos de Ucrania.
Y continúan también las muestras de apoyo al pueblo ucraniano. En León, una marcha convocada por ucranianos residentes en la provincia ha conseguido sumar a cerca de 2.000 personas. Con gritos de no a la guerra o Putin asesino, han dejado claro su rechazo a la invasión rusa que están sufriendo sus familiares. La mayoría no han podido abandonar el país y viven momentos de auténtico pánico y necesidad de lo más básico. Necesitamos cosas, es decir, para afeitarse, para ducharse, para lavar los dientes, pero lo que más me da pena que necesitan calcetines. En Ucrania hace mucho frío ahora, es decir, que ellos están pasando mucho frío y eso es la cosa más necesaria. ¿Quién podría decir que el año 22 vamos a necesitar calcetines? Así terminaba el último caso de ocupación en Castilla y León, con el desalojo de los ocupas. Fue este pasado viernes en el municipio de La Cistérniga, en Valladolid. Después de 20 días, la labor de un mediador hizo posible que salieran de la vivienda por voluntad propia. En el 2015, hace 7 años, comienzan a registrarse los datos de viviendas ocupadas en nuestro país. Y desde entonces, en Castilla y León, esta práctica ha aumentado algo más del 62%. Son los últimos datos actualizados a fecha de septiembre. Esto se traduce en 239 casos en nuestra comunidad. 239 casos de ocupaciones registrados en esos 7 años. En España ese porcentaje total se ha incrementado un 18%. Hoy en La Cistérniga, en Valladolid, los vecinos se han manifestado para pedir seguridad en sus casas. Allí ha estado Enar Valerio. Centenares de vecinos se han concentrado hoy aquí en La Cistérniga para mostrar su malestar e indignación por los casos de ocupación en general y principalmente por el que han vivido ellos de forma particular durante 20 días. A pesar de que los ocupas ya no están en el domicilio donde entraron de forma ilegal, ya que se marcharon el pasado viernes, muchos vecinos aseguran que siguen en el municipio. Por eso hoy han querido mostrar aquí su malestar e indignación, sobre todo su enfado, y pedir también que haya leyes más justas que protejan a quienes son los dueños de las casas y que se puedan producir los desalojos de forma eficaz y sobre todo rápida. Con miedo y con preocupación. Un problema de que se metan al lado de tu casa, es un problema de que se meten al lado de tu casa, mañana se van a la tuya, se van al pueblo, se van a casa de tu primo. Estás aceptando las leyes y resulta que luego no te protegen, pues no tiene ningún sentido. Es una injusticia, ¿no? Que haya leyes que parece que favorecen más a los que ocupan las viviendas de las personas honradas. Cambiar totalmente las leyes, el que entre en una vivienda afuera. En Aranda de Duero, en Burgos, hay un bloque de viviendas que tiene más de la mitad de sus pisos ocupados. A través de los contratos de la luz y de los enganches ilegales, descubrieron a esos ocupas. Noelia Ordóñez. Desde hace años se venían observando manipulaciones y conexiones fraudulentas en la instalación eléctrica de este edificio, pero fue en 2020 cuando, al realizar distintas actuaciones, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente pudo conocer que 62 viviendas estaban ocupadas. Actualmente hay más de 100 familias que residen en este edificio, conocido como el Orfeón Arandino, cuya propiedad es de la Junta de Castilla y León, que no son los titulares. Más de la mitad de las viviendas están ocupadas y hay incluso pisos tapiados. En todos estos años, las distintas actuaciones que se han llevado a cabo ascienden a 600.000 euros. Sacan escombros, sacan cosas por ahí, lo tiran y hay gente pues que no sabemos de dónde han venido ni cómo están ahí. Todo abandonado. Yo no sé si será culpa de los gitanos que viven ahí o del ayuntamiento. Ante la denuncia de un caso de ocupación necesitamos conocer algunos puntos importantes. Si era su vivienda habitual o no, punto importantísimo, saber cuándo se ha producido, si ha sido antes de 48 horas o no, y saber qué prioridad tiene para poder recuperar esa posesión en la vivienda. Pero ¿qué diferencia hay entre una ocupación y un allanamiento? Porque si ha sido ocupada antes de 48 horas, podemos, si es nuestra vivienda habitual, irnos por un delito de allanamiento, llamar a la policía y que la policía le desahucie en el momento. Si pasan las 48 horas, los trámites y el proceso para expulsar a las personas que han tomado la vivienda pueden ser largos y complejos. Por muy rápido que queramos ir en este procedimiento, por mucho que se haya intentado mejorar con la nueva ley en 2018, todavía
existe mucha dilación y existe mucho lapso de tiempo entre que el propietario inicia un procedimiento judicial y recupera la posesión. Las empresas de seguridad han experimentado un incremento en sus encargos. Nos piden información y asesoramiento, tanto de sistemas activos como de sistemas pasivos. Sistemas activos, alarmas, cámaras, sistemas pasivos, pues les ayudamos a afinar una puerta, una ventana, que son los accesos a las viviendas. Desde viviendas pequeñas y modestas hasta clientes de más alto standing. Segundas residencias y nuevas edificaciones son el principal objetivo a la hora de cometer una ocupación. Crecen los delitos en Castilla y León. En 2021 han aumentado un 13% y si lo comparamos con 2019, sin pandemia, se aproximan ya a las cifras de entonces, aunque no las superan. Van a ver aquí la evolución. Por ejemplo, en el último año se han producido 13 homicidios y asesinatos. Llamativa es esa cifra de 16 que hubo en el año 2020. También preocupa el incremento de las agresiones sexuales, 64 en total el año pasado y siguen subiendo. Los delitos de tráfico de drogas se mantienen en cifras parecidas y lo que desciende son los hurtos en la comunidad, aunque siguen siendo, como ven, el delito más común. Desde 2019 aumentan los homicidios, asesinatos y agresiones sexuales. Parece que se ponen de moda o se estimulan, de alguna manera se reconocen comportamientos más violentos, más intensos, más impulsivos. Los robos con violencia casi se han duplicado en Valladolid. A nuestro alrededor hay un entorno de creciente tensión, en el plano discursivo, en el plano de las declaraciones. Y en Ávila y en Zamora se han multiplicado los delitos contra la libertad sexual. Las pulsiones en los agresores sexuales, pues las pulsiones sexuales son iguales que las de cualquier persona, pero las capacidades para controlarlo están bastante disminuidas. Este psicólogo trabaja en el programa Fénix de la Junta para rehabilitar a agresores en casos de violencia de género. Proceden de familias desestructuradas, suelen tener ellos bastantes dificultades para las relaciones personales. El éxito es bastante alto. Consiguen rehabilitar a 7 de cada 10 personas a las que les faltan afectos, toleran mal las frustraciones y no empatizan. Cuando se les muestra otra forma de relación y cuando se les pone delante los sentimientos de la víctima, ellos cambian. En el último año se han cometido 74.000 delitos, aunque puesto en contexto, Castilla y León es la cuarta comunidad más segura del país. Los robos con violencia también han crecido un 15% en Castilla y León respecto al año pasado. En Zamora, en las últimas semanas, se han incrementado en zonas residenciales de los municipios más cercanos a la capital. Son bandas organizadas que actúan también en otras provincias de la comunidad. Nos lo cuenta Cristina Calvo. Los robos se están produciendo en zonas como estas, zonas residenciales de municipios muy cercanos a Zamora capital. Nos aseguran que se trata de bandas organizadas que actúan muy rápidamente, entran en las viviendas sin apenas causar destrozos y se llevan fundamentalmente dinero en metálico y joyas. Se trataría de bandas que no actúan solo en Zamora capital, sino en otras provincias cercanas. Desde la subdelegación del Gobierno se asegura que ya se ha reforzado la vigilancia en este tipo de municipios. El juez ha enviado a prisión al detenido como presunto autor de la muerte del joven de 30 años en una reyerta ayer mismo en los carnavales de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. La Guardia Civil llevaba 24 horas investigando este caso y finalmente ha sido hoy el mismo el que se ha entregado a la policía. Y más asuntos. En los casos de desapariciones más complejos es frecuente la utilización de drones. Lo vimos durante días en Traspinedo, en la búsqueda de Esther López. Hasta León ha llegado ahora una asociación de voluntarios que van a colaborar en rastreos por toda la comunidad. En la búsqueda de Esther López colaboraron varias unidades de especialistas como las subacuáticas, caninas o de drones. Estas últimas se destinaron a lugares menos accesibles para las patrullas a pie. En León, la asociación Avan de Ayuda a los Necesitados ha creado su propia unidad de drones para colaborar tanto con el Servicio de Emergencias 112 como con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Poder acceder nosotros a ampliar el radio de búsqueda y buscar en la ruta que haya podido seguir a esa persona, o donde las familias nos indiquen, nos comuniquen que ha podido continuar el camino y nosotros buscar desde aire. El trabajo con drones es una disciplina que requiere tanto de permisos para volar en espacios aéreos controlados como de formación específica para el manejo de los aparatos. Tienen que sacarse la licencia de operador piloto de dron. Ahora mismo tenemos formadas a 2 personas que son las que se encargarían en todo momento de tanto mantenimiento como de participar en la propia búsqueda con este tipo de aeronaves no tripuladas, para poder tanto sacar imágenes como vídeos en mayor calidad y así poder ofrecer la información a todas aquellas personas que así nos lo soliciten. Con 2 nuevos drones y cámaras de tecnología 4K desde Avan León están listos para trabajar allí donde se requiera su ayuda. El programa Gabinete de Investigación, que pueden ver a las 9:30 de la noche en esta cadena, abordará hoy la muerte de la joven Esther López de Traspinedo. Después de que apareciera el cadáver el 5 de febrero, hay todavía muchas incógnitas que rodean este caso, como la hipótesis del atropello. La policía, de hecho, sigue buscando un todoterreno de color azul. Todos los investigadores en homicidio siempre dicen lo mismo. Para poder investigar un homicidio tienes primero que descubrir la vida oculta de todas las personas relacionadas. Es muy raro, es muy extraño que pueda haber un accidente de tráfico y que no quede resto alguno, por muy leve o muy liviano que sea el accidente, ¿no? Mañana las Cortes de Castilla y León vuelven a ser el escenario de nuevas reuniones entre las formaciones políticas para intentar llegar a pactos que faciliten un gobierno en la comunidad. Este lunes el turno será primero para la UPL. Andrea Magdalena. Sí, es la 4ª reunión que va a mantener el Partido Popular y lo hará con la Unión del Pueblo Leonés. Se han dado cita a las 11 de la mañana. Luego se pretenden sentar a la mesa con Por Ávila, aunque desde la formación llevan días advirtiendo de que si Mañueco no asiste a esa reunión no se van a presentar. PSOE, Vox y Soria ya han pasado por esa sala de negociación para ahondar en un posible pacto que permita una investidura y formar un gobierno en solitario. Esa es la intención del Partido Popular, que está buscando los apoyos necesarios de los partidos minoritarios y que aún así necesitaría de la abstención o bien del PSOE o de Vox. El martes se va a sentar en esa mesa con Ciudadanos y luego lo hará con Unidas Podemos. Gracias, Andrea. Un ingeniero iraní en Boecillo y un universitario italiano en Segovia fueron los 2 primeros casos confirmados de COVID-19 en Castilla y León. Una noticia que les contábamos hace justo hoy 2 años. No imaginábamos entonces todo lo que hemos vivido en estos 24 meses. Patricia Martín. Una pandemia con fecha oficial de inicio el 11 de marzo de 2020, pero tal día como hoy de hace 2 años, un 27 de febrero, se confirmaban los 2 primeros casos para Castilla y León, incluido un estudiante italiano de esta IE University. 2 años muy duros en los que hemos aprendido a convivir con el coronavirus. Nos enfrentamos a un confinamiento, al uso de las mascarillas, a muchas restricciones, a aforos. 2 años sobre todo que nos dejan reflexión con las cifras. Más de 13.000 muertos por esta enfermedad en Castilla y León, fuertemente golpeada sobre todo en la primera ola, y también nos deja más de 46.500 ingresos hospitalarios y más de 650.200 contagios por una única enfermedad. Una pandemia especialmente letal. Estamos saliendo ya de la 6ª ola, todos confiados en que 2022 sea el año en que digamos adiós al COVID-19. España sigue encabezando la lista como líder en donación de órganos. A día de hoy la tasa de nuestro país dobla la de la Unión Europea. Hoy les contamos la historia de una mujer que ha pasado por 14 intentos hasta el trasplante definitivo. Ahora te aseguro que es para ti. A sus 71 años, Alfonsa irradia felicidad. Después de 19 años enchufada a la máquina de diálisis y haciendo vida sin riñones, un órgano compatible 100% con su organismo le ha devuelto la vida. Un cambio de vida, un cambio de todo, es que he cambiado todo, porque desde el día 8 de noviembre no he vuelto a ir al hospital. Hasta en 13 ocasiones pensaron en ella para realizar un trasplante e incluso llegó a entrar a quirófano. Te llaman y te dicen que ha surgido una donación de órganos y que te consideran un buen candidato.
y ella, siempre con la misma ilusión, viajaba hasta Madrid, pero el riñón nunca era compatible. El pasado 10 de noviembre volvió a sonar su teléfono. Esta vez parecía ser la definitiva. El órgano es para ti porque reúnes todas las condiciones que pedimos. La diálisis ya no forma parte de la rutina diaria de Alfonsa y puede volver a comer alimentos que hacía años que no probaba, como el agua o el plátano. Porque tengo muchas ganas de disfrutar sin trabas. Agradece a esa familia que dijo sí a la donación de órganos. Donar es un acto de amor. Porque a Alfonsa esa donación le ha dado vida. La exhumación de la fosa del cementerio de Villadangos en León ha sacado a la luz restos de hasta 7 personas. Esta excavación consiguió resultados desde el primer día, cuando aparecieron los primeros huesos bajo una losa de hormigón. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica creen que esta fosa podría continuar en una dirección en la que ya no se pueden realizar más prospecciones porque habría panteones. La Orquesta Flamingo se prepara para la vuelta a los escenarios después de 2 años sin poder actuar a consecuencia del COVID. Se preparan para volver a animar esas fiestas de pueblo que tanto han animado, eso sí, con algunos cambios entre sus integrantes. Guitarra en mano, listos para ensayar y a bailar. Con este ritmo así suena la Orquesta Flamingo, una de las que han anunciado su regreso para la temporada 2022. Deseando de empezar, de que llegue ya mayo, que creo que empezaremos, si no la última semana de abril-mayo, para darlo todo en el escenario. Vuelven, eso sí, tras pasar muchas dificultades. El COVID perjudicó y mucho a este sector. No hemos tenido que buscar la vida porque parece que no es como... hay gente que cree que no es un trabajo normal como otro, y es un trabajo más duro incluso. Hay que invertir en luces, hay que invertir en equipos, y hay orquestas que se habían gastado 50.000, 60.000, 70.000 euros, que lógicamente está perdido. Teníamos aproximadamente unas 42 actuaciones firmadas. Estalló la pandemia y muchos de ellos se vieron obligados a abandonar. Han desaparecido porque no han podido hacer frente a los costes. Son familias con hijos, hay que comer y bueno. Pero la reducción de restricciones del coronavirus se convierte en la mejor de sus esperanzas. La gente tiene ganas y nosotros en el escenario pues tenemos muchas ganas después de 2 años sin trabajar. Y con muchas novedades han cambiado su forma de crear espectáculo. Hacer un show completamente diferente, hacer un show de interactuar con la gente, canciones para que la gente se ría, que la gente se divierta. Paso doble, cumbia, merengue, acabando por el rock para la gente joven hasta las 5 de la mañana, como siempre. Una familia formada por músicos que puede volverse a subir a los escenarios. Calles llenas para disfrutar del carnaval en Zamora. Había ganas de volver a sacar una sonrisa. El desfile grande de este año ha sido bastante más reducido de lo habitual. La pandemia lo ha puesto difícil para las reuniones de las agrupaciones de carnaval. Las calles de Zamora han sido tomadas por las ganas de fiesta, mucho baile y mucho ambiente en el desfile de este año. Las mismas tribus africanas han decidido acudir a la cita. ¡De la tribu de los Tolais! Y cómo no, el confinamiento ha sido uno de los temas estrella. Nos han confinado, tenemos que estar ahora, mira, a las 8 de la tarde tenemos que salir a aplaudir a todos los sanitarios. Aplaudir, a hacer manualidades en casa. Hemos disfrutado de coplas y murgas, pero con mucha menos afluencia que otros años. El COVID lo ha puesto difícil para juntarse a diseñar el carnaval. Lo bueno del carnaval es juntarnos, tomar, merendar, pero este año todo ha tenido que ser teleformación. Mandarnos mensajes, el WhatsApp funciona de maravilla. A pesar de ser un desfile mucho más corto que en anteriores ediciones, lo importante es que el ambiente se ha recuperado, ha vuelto el carnaval. En Ávila, Cebreros ha celebrado este domingo el gran desfile local de carnaval, una fiesta que estrena la categoría de interés turístico nacional. Cebreros retoma la celebración de su carnaval después de un año de parón por la pandemia y lo hace por todo lo alto, con la declaración, el estreno de la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Esto ha hecho que los cebrereños salgan a la calle con mucho más entusiasmo. 1.400 personas forman parte de esta especial comitiva, casi una decena de comparsas,
17 carrozas y entre el público personas venidas de todas partes de España a celebrar y a disfrutar con los cebrereños de su carnaval. Vamos de duendes, la comparsa se llama No me busques el duende que me lo encuentras. Y bueno, pues un año de trabajo muy duro para conseguir esto y con mucha ilusión, pasarlo súper bien, disfrutar. Casi todo es de hierro, poliespan y tubo de fontanero. Nuestro nombre es el color del carnaval, ¿vale? Entonces está todo hecho a mano. Esta es una idea que teníamos en el 2021, pero como no pudieron celebrarse los carnavales, pues la hemos llevado a cabo en este 2022. En Ponferrada el carnaval infantil, uno de los más concurridos cada año, se ha reducido esta vez a 12 centros educativos frente a la veintena del año 2019. Aún así, más de 1000 escolares han mostrado sus fantasías en pleno centro de la ciudad. Pues antes de irnos, recordamos la última información del día de hoy sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Putin ponía hoy en alerta máxima a sus fuerzas nucleares como respuesta a las sanciones y a la actitud agresiva, decía, por parte de la OTAN. Mientras, la respuesta de la Unión Europea ha sido cerrar su espacio aéreo a las aerolíneas rusas y Bruselas propone un fondo para financiar el suministro de armas y combustible al ejército ucraniano. Esa es la última hora de un conflicto que mantiene al mundo en vilo. Pues así nos vamos hoy. Les dejamos ahora con los deportes y ya saben que tienen más información en nuestra página web. Disfruten mucho de la semana. Feliz noche.